Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles una nueva semana. Empezamos un nuevo webinar de la mano de Cristian Castillo. Cristian es experto en educación virtual y hoy nos acompaña con un tema muy interesante que estoy segura que a cada uno de ustedes les va a ayudar muchísimo para desarrollar todo su potencial dentro de sus aulas virtuales. Vamos a aprender a crear un curso virtual desde ADI. El primer día, hoy vamos a hablar acerca del análisis y diseño de este curso virtual. En el día 2 vamos a tratar el desarrollo de este curso virtual. Vamos a dividir este desarrollo en dos partes. El día 2 trabajaremos del desarrollo parte 1 y el día 3 trabajaremos desarrollo parte 2 de este curso virtual. Finalmente cerraremos este webinar con la creación de un curso virtual desde cero, conociendo cómo implementarlo y evaluarlo. Así es que no pueden perderse ninguno de las capacitaciones, ya que tienen una cronología que si ustedes pierden un capítulo no van a poder entender. Les agradecemos a cada uno de ustedes que están conectados tanto en la sala de Zoom como en nuestra página de Facebook. Les recuerdo también que pueden ya iniciar a hacer su pedido de la certificación académica por 40 horas, misma que pueden acceder realizando un depósito o una transferencia a la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet SA. El número de RUC 179 274 174 2001. Recuerden que una capacitación que no cuenta con un aval de una certificación no es tomada en cuenta para su conocimiento y sobre todo para su desarrollo profesional. La metodología de trabajo que vamos a manejar el día de hoy es la siguiente. En primer lugar, visita nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. Aquí estamos transmitiendo en vivo esta capacitación. Debes escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios deben resumir lo que vas aprendiendo y nosotros tomamos estos comentarios como constancia de tu asistencia. Lo más importante, comparte esta capacitación, este webinar con un grupo de amigos y ayúdanos a que nuestra comunidad virtual sea más grande. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Empecemos. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes con todos. Nos encontramos nuevamente en otro webinario. Espero que todos los conocimientos adquiridos en estos 3 webinarios que vamos a tener sean de utilidad y sobre todo puedan aplicarlos dentro de sus entornos laborales, en este caso en nuestros entornos docentes. Permítanme, voy a compartir tan solo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que visualizan mi pantalla, por favor? Sí, correcto, Cristian. Perfecto, listo. Como Fernanda nos acaba de indicar, justamente vamos a trabajar un tema que es bastante interesante en lo que se refiere a la creación de un curso virtual desde cero, ¿sí? Con todos los elementos que se deben tener para trabajar un curso virtual bajo la metodología ADI, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más de lo que significa ADI, para qué nos sirve y cada una de sus etapas, qué es lo que nosotros debemos hacer para poder trabajar ya un curso virtual, ¿sí? Vamos a trabajar 3 aspectos el día de hoy. Vamos a dar como aspectos generales de lo que significa ADI, cuál metodología también podemos utilizar en vez de ADI. Vamos a ver qué actividades, qué herramientas podemos trabajar con análisis y qué estrategias podemos utilizar ya con diseño. A ver, permítame un segundito. Listo. Básicamente tenemos, permítame un segundito que se me está
colgando esta máquina. Sí, justamente, permítanme. A ver. Ay, sí. Mil disculpas. Este archivo me está causando problemillas. Listo. Bueno, hasta que se nos abra el documento, podamos compartirlo. Listo. Listo. ¿Cuáles son los modelos para diseñar un curso virtual? ¿Sí? En la actualidad hay una infinidad de modelos. Justamente los más utilizados son el Ceibal, Dicreboa y el modelo ADI. Básicamente estos modelos lo que intentan eh, aplicarse ya cuando se diseña un curso virtual es básicamente cada etapa previa, durante y después del diseño de un curso virtual, justamente como para poder aterrizar cada una de las necesidades institucionales. Como les decía, estos tres modelos en este caso son algo parecidos, ¿sí? Sin embargo, la característica del modelo ADI es que puede ser muy cíclico y se puede repetir en cada una de sus etapas. El modelo ADI lo que significa es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Este modelo ADI básicamente nos sirve directamente para crear un curso virtual, ¿sí? Es decir, partiendo desde, valga la redundancia, desde su análisis hasta su evaluación, ¿sí? Entonces, como les decía, comienza desde una parte inicial hasta poder obtener los resultados de que el curso virtual haya alcanzado. Justamente todas las etapas del modelo ADI se pueden dividir en tres grandes etapas del diseño de un curso virtual. En primera instancia está la preproducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta preproducción? Es sacar la mayor información que nosotros podamos para saber si el curso que vamos a sacar o el curso que queremos trabajar es viable o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voy a crear una asignatura o un tema muy particular como para reforzar algún conocimiento de los estudiantes, lo que podemos hacer directamente en esta etapa es verificar si esos temas son interesantes o son válidos para los mismos estudiantes. ¿Sí? No solo es cuestión de decir, bueno, este tema me parece interesante y ya nos lanzamos, sino más bien hacer ese análisis previo para nosotros decir, mira, sabes que el curso sí va a funcionar, y todo el esfuerzo que voy a realizar yo en lo que se refiere a búsqueda de información, búsqueda de recursos, el diseño o la programación de las actividades es lo más válido, sino básicamente arrancar de este análisis para obtener esa información, ¿sí? Y decir, ¿sabes que sí es viable o no hacer un curso virtual de este tema con estas características? Luego ya tenemos en sí la etapa de producción, en la cual vamos a trabajar con las tres subetapas del ADI, de lo que se refiere al diseño, al desarrollo y a la implementación, que es netamente ya el trabajo en sí del curso, donde se va a diseñar la esencia de todo el funcionamiento del curso, tanto en los recursos, tanto en las actividades, o seleccionar las mejores herramientas que ustedes consideren para sus estudiantes y poder dar como refuerzo de algún tema que ustedes prefieran, ¿sí? Luego ya tenemos la última subetapa del ADI, ¿sí? Que es evaluación. Ya en el diseño de los cursos, nosotros la llamamos postproducción. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evaluar nosotros lo que hicimos, ¿sí? Vamos a evaluar si tal vez los objetivos se cumplen, las actividades están bien redactadas, las directrices están muy claras, tal vez los recursos cumplen los elementos que nosotros necesitamos para tal curso, para tal asignatura, cualquier tema que ustedes vayan a presentar, pero la idea es dividir
todo el modelo ADI en estas 3 subetapas, ¿sí? Y de igual forma, ustedes lo pueden aplicar en cada una de sus subetapas, ¿sí? Que lo vamos a ver mucho más adelante, justamente para que ustedes puedan verificar el funcionamiento. Para nosotros, sí, es algo muy práctico este tipo de modelo, porque se puede aplicar a diferentes etapas del mismo modelo y adicionalmente es adaptable a cualquier tema que usted desee crearse su curso virtual. No es que sea solo específico para cierto nivel educativo o para cierto tema, sino más bien que puede ser contextualizado de acuerdo a sus propias necesidades. No hay una restricción de decir solo este modelo me sirve para nivel universitario o para educación continua o para primaria, sino más bien que puede ser aplicado para cualquier tipo de contexto que usted quiera trabajar. Ya en lo que se refiere a la etapa del análisis, donde vamos a partir, y yo suelo decir que esta es la etapa muy importante para sacar información respecto al curso que yo quiero trabajar, a lo que se refiere a qué es lo que voy a diseñar en sí mi curso, ¿sí? Entonces, básicamente en esta etapa de análisis, nosotros vamos a trabajar una evaluación de necesidades de capacitación. Justamente conocer el perfil de salida que le conocemos nosotros, es decir, el objetivo general del curso, para poder nosotros identificar si los temas propuestos son los adecuados, si tal vez tenemos que agregar algún tema, eliminar algún tema, para yo decir, sabes que este curso es factible o no es factible. Entonces, partimos de esto, luego vamos a identificar qué contexto vamos a trabajar. Esto es muy importante porque nosotros, en el momento que nosotros definimos nuestros temas del curso, ¿sí? Tenemos que ver a quién va dirigido este tema, quién va a estar dirigido el curso, ¿sí? Ustedes pueden decir, es que yo solo trabajo con jóvenes, pero ustedes tranquilamente pueden decir, sabes que este curso también quiero que aparte de los jóvenes, quiero crear algo para los padres de familia y que sea un solo grupo o un solo curso. Entonces, justamente todos esos elementos tienen que ustedes determinar en esta etapa de análisis, ¿sí? Está por más enfatizar que justamente en esta parte de identificar el contexto, también ustedes tienen que sacar la formulación de los prerequisitos que debe tener el estudiante para seguir su curso. ¿A qué me refiero a esto? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren dar un curso de ofimática básica, por decirle así, o específicamente de Excel, por decirlo así. Si usted dice, mira, ¿sabes qué? Previamente tú tienes que saber computación, tienes que conocer algo de, no sé, algo de edición de texto, las fórmulas básicas de Excel, en fin, todas las características que el estudiante debe conocer para poder seguir su curso. De igual forma, esto pasa mucho en lo que se refiere a los cursos técnicos, ¿sí? Que por ejemplo ustedes me dicen, yo quiero dar un curso de SPSS, por decirle así. Si ustedes, por ejemplo, quieren dar algún tipo de curso técnico, en prerequisitos ustedes deben decir que deben tener instalado dentro de sus equipos tal programa o tal situación, ¿sí? De tal manera que en el transcurso de su tutoría o ya del curso, no haya esas falencias que digan, no, es que el profe nunca me dijo que tenía que tener esto, o nunca me dijo que yo tenía que saber ese detalle, sino más bien decir en la formulación de los prerequisitos, decir, mira, sabes que en esta parte de los prerequisitos usted debe cumplir esto, esto y esto. Adicionalmente, es muy bueno en esta parte también formalizar todo lo que se refiere a las normas de educación virtual, ¿sí? Entonces usted le va a decir en esta parte también de los prerequisitos que las tareas, por ejemplo, tienen máximo, me estoy inventando 2 o 3 días para poder ser enviadas, que su tutor les va a calificar máximo en 72 horas, en 48 horas, lo que usted defina o lo que la institución le indique. Pero la idea es justamente conocer este tipo de particulares para que el estudiante esté preparado antes de seguir su curso. Entonces, en alguna página informativa o en la información general que usted les envía a sus estudiantes, debe agregar esa información de decir, mira, yo necesito que tú para este curso vengas preparado con esto, con esto, con esto y con este otro, ¿sí? Y mucho más en lo que se refiere a educación virtual.
¿sí? Tal vez si ustedes van a trabajar algún tipo de aplicativo ya con actividades o algo, y tal vez necesitan que sus estudiantes se descarguen algo, tienen que también indicarles. ¿Sí? Luego ya tenemos ya la definición de las temáticas del curso, ¿sí? Que es básicamente el desglose de las actividades, el desglose de los temas que usted tenga en cada una de las actividades. Esto es muy importante, ¿sí? Porque los temas tienen que ser actuales, ¿sí? Tienen que cubrir las necesidades de capacitación que usted investigó previamente, ¿sí? De tal manera que pueda, digámosle así, satisfacer la necesidad del estudiante que necesita capacitarse en su curso, ¿sí? Que no solo sea, ya bueno, me llama este curso la atención y tiene un nombre majestuoso, entre comillas, pero al momento yo de ver el temario, me están hablando algo que yo ya sé, algo que no está ya ahorita trabajándose en la actualidad, ¿sí? O simplemente tal vez sea muy básico, ¿sí? Porque eso es uno de los errores actuales en este momento de ofrecer cursos en la cual se dice, mira, ¿sabes qué? Yo te ofrezco un curso avanzado de tal programa y al momento de yo seguir el curso me dan temas muy básicos. Entonces, justamente a eso hay que ir, ¿sí? Primero identificar las necesidades de capacitación y de ahí nosotros organizar el temario, ¿sí? Es bueno tomar como referencia o como muestra, digámosle así, todos los temas que se encuentren actuales en el Internet, ¿sí? Entonces se dice, sabes que este tema me parece interesante, pongámoslo, ¿sí? Y la idea justamente es hacer como un pequeño análisis ya de este temario, ¿sí? Y decir, mira, sabes que este temario cumple tus expectativas, porque en este momento vemos los pasos del análisis, ¿no? Primero identificamos cuáles son las necesidades de capacitación. Luego ya elaboramos nosotros los temas que vamos a trabajar. Y para eso también podemos aplicar otro subanálisis y decir, mira, ¿estos temas cumplen o no cumplen tus expectativas? O el grupo que ustedes inicialmente entrevistaron, encuestaron, ¿sí? Luego ya tenemos elaborar ya un cronograma de trabajo, un cronograma donde le van a definir todas las etapas que usted vaya a desarrollar. Tiene que incluir obviamente esta parte de análisis, de tal manera que esté toda la información, ¿sí? Cronometrada y de tal manera obviamente con tiempos aterrizados, ¿sí? Si usted dice, mira, ¿sabes que en este análisis me voy a demorar una semana? Póngalo. Si usted dice, no, sabes que en este análisis es mucho más rápido porque solo es cuestión de hacer un formulario, les envío a mis estudiantes que me contesten y listo, tal vez me demore unas 2 horas, todo eso tiene que estar cronometrado. Sabemos decir que en un proyecto en general, ¿sí? Entre haya un tiempo extenso y que haya un tiempo de colchón, como suelen decir, es mejor para poder ejecutar sus cursos, ¿sí? Entonces, justamente esa es la idea, de nosotros trabajar ya directamente con este tipo de herramientas que nos muestra este modelo ADI, ¿sí? Y poder ya establecer, en este caso, tiempos, ¿sí? Y que sean cumplibles, ¿sí? Obviamente va a depender mucho de su propia experiencia, tal vez la experiencia de algún colega, para poder identificar cuáles son los tiempos más eficaces para poder desarrollar su proyecto. Pero es básicamente como yo les podría sugerir, siempre armar un tiempo de colchón, ¿sí? Que pueden ser horas, pueden ser días. Obviamente no nos vamos a extender tanto en decir, bueno, voy a tener, o el Cristian me dijo que debo tener un colchón de tiempo y le extiendo 2 meses, 3 meses en la etapa de análisis. No, justamente tiene que estar aterrizado a la realidad, ¿sí? Sobre todo que se puedan cumplir las actividades y las metas que se vayan a trabajar, ¿sí? Ahora, en esta etapa de análisis es muy importante, sumamente importante, contestar las tres siguientes preguntas, ¿sí? ¿Para qué voy a seguir el curso o para qué voy a diseñar un curso? ¿Sí? ¿Para quién lo voy a diseñar? ¿Y qué es lo que yo quiero alcanzar con este curso? ¿Sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? Porque si ustedes no se contestan estas preguntas, ¿sí? Difícilmente van a tener un proyecto de un curso virtual eficaz o eficiente y que pueda cumplir sus expectativas y las de sus estudiantes. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? No solo es cuestión de decir, bueno, yo necesito completar un horario laboral o un horario docente y decir, bueno, completo esto y listo. Es justamente identificar qué es lo que voy a alcanzar yo como docente y qué van a alcanzar mis estudiantes,
¿sí? Adicionalmente, como les decía, el contexto es muy importante. Conocer básicamente si yo voy a trabajar solo con niños, solo voy a trabajar con adultos, solo voy a trabajar con jóvenes, ¿sí? Para luego ya en las siguientes etapas basarme con esta información y decirme, mira, sabes que yo solo voy a trabajar con adultos, yo puedo utilizar este tipo de imágenes, este tipo de colores o alguna característica que pueda llamarle la atención a su grupo objetivo, ¿sí? Para eso es justamente bueno o sugerible trabajar bajo encuestas, bajo fichas de observación, bajo entrevistas, bajo cuestionarios, ¿sí? Obviamente, en lo en que se refiere a esta etapa de análisis, todo tiene que ser anónimo, ¿sí? De tal manera que toda la información sea lo más, digámoslo así, lo más clara posible para que usted tenga como insumo para trabajar ya su proyecto, ¿sí? De tal manera que no solo sirva, diga, bueno, ya tengo aquí la entrevista, solo para cumplir esta etapa ya la lleno o la completo, ¿sí? Pero justamente la idea es aquí aplicar las mayores herramientas que usted tenga para que la información sea lo más valioso, porque recuerde, desde esta etapa usted arranca todo. Si usted algo se olvidó o los estudiantes obviaron algo y no lo dieron en este tipo de análisis, ¿sí? En el desarrollo, ya en la implementación y en la ejecución básicamente de su curso, puede verse afectada en el hecho de que, sabes que este tema no lo puse, pero en este momento le veo como adecuado ponerle. Pero justamente todas las etapas del modelo ADI nos sirven para ese detalle. Este modelo nos sirve justamente para poder evaluar en el mismo proceso, ¿sí? Para conocer si estamos bien, si estamos mal, si tal vez debemos cambiar algo que estamos trabajando directamente en nuestro diseño de los cursos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué preguntas son las sugeribles realizarlas en un análisis, sí? De preferencia siempre sean preguntas cerradas, ¿sí? Que no sean preguntas abiertas, porque hay veces que las preguntas abiertas tienden a ser muy subjetivas. Entonces, eso significa básicamente que a algunas personas o usted mismo como docente, ¿sí? Se puede malinterpretar la información que puso en una pregunta abierta, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, dicen, mira, ¿qué tema le gustaría aprender en ofimática básica? Por decirle así. Pero le dice, yo quiero aprender de mejor manera PowerPoint, por decirle así. Entonces, ustedes saben que PowerPoint es gigante y tienen algunas alternativas. Entonces, a lo mejor se sobredimensiona el tema, ¿sí? Y al final el estudiante dice, no, pues que yo quería simplemente aprender a hacer animaciones en PowerPoint. Entonces, justamente las preguntas tienen que ser lo más concretas, lo más directas y de preferencia que sean cerradas, ¿sí? Que me diga una pregunta, mira, de las siguientes alternativas, ¿qué es lo que más te gustaría aprender de PowerPoint? Me gustaría aprender a hacer animaciones, transiciones, aprender a hacer videos desde PowerPoint o alguna otra situación. Pero la idea es trabajar desde ese punto, ¿sí? Realizar preguntas de opción múltiple, ¿sí? En la cual yo le dé la alternativa al estudiante de que sea mucho más centrada su respuesta, ¿sí? De igual forma, las escalas de calificación, ¿sí? Decir, mira, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, ustedes están trabajando algún curso, algún tema secuencial, les pueden como autoevaluar un curso anterior o un tema anterior para que tengan como base y poder hacer uno nuevo y poder decir, mira, sabes que en el otro me dicen que no les ha gustado mucho tal situación, hagámosle esto en esta etapa algo mejor, ¿sí? O al mismo tiempo, ¿sí? Preguntas de cuadro redacción solo cuando se corresponde, ¿sí? Y dependa mucho del tema que usted quiera trabajar. Y también se sugiere preguntas demográficas. Justamente la idea es adquirir ustedes la mayor información referente a la situación o al contexto de sus estudiantes o del público objetivo que usted vaya a trabajar y desde ahí puede trabajar la situación del análisis y decir, mira, sabes que mi contexto dicen que no tienen mucho acceso, digámosle así, a tal aplicación o desconocen tal situación
o los equipos que utilizan solo son celulares, por decirlo así. Entonces, justamente toda esta información les va a servir a ustedes para trabajar ya en lo que se refiere ya al diseño de su curso en la etapa de análisis, ¿ya? Ya en lo que se refiere a las mismas herramientas que nosotros sugerimos en esta parte del análisis, sí, pueden ser las más básicas o las más sofisticadas que ustedes consideren, ¿sí? Pueden trabajar desde un formulario, desde Google, ¿sí? En la cual nosotros vamos a hacer como un cuestionario, digámosle así, en la cual le vamos a enviar a un grupo objetivo, ¿sí? Ahora, es muy importante en lo que se refiere al grupo objetivo, entre mayor respuesta que usted tenga de su grupo, ¿sí? Va a ser mejor, ¿sí? De tal manera que la información sea mucho más clara y usted pueda aterrizar en forma general cuáles son las necesidades de capacitación de su grupo, ¿sí? Que no solo se focalice en 2 o 3 criterios, sino más bien que se pueda trabajar en un buen grupo y decir, mira, sabes que la mayoría de gente me pide tal tema o la mayoría de gente desconoce tal tema. Entonces yo voy y a proponer este temario para ver si pueden o no cubrir las necesidades de capacitación, digámosle así. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? ¿Cuál es otra aplicación que en lo personal yo les puedo sugerir? Si, por ejemplo, ustedes tienen alguna página de su asignatura o alguna página personal, ¿sí? Para poder hacer una pequeña encuesta así brevemente, pueden hacer una pregunta a través de Facebook, ¿sí? De tal manera que, de una u otra manera, como ustedes conocen, en Facebook sale automáticamente esta información, ¿sí? Entonces, en esta presentación yo les muestro cuál es el proceso así rápidamente, que por factor tiempo no vamos a enfocarnos en estas dos herramientas o en las herramientas que vamos a trabajar, sino más bien en forma muy general, ¿sí? Básicamente en Google ustedes le van a poner directamente en Drive, ¿sí? Luego le ponen en crear o nuevo, que también salen algunos navegadores, y seleccionan formulario y comienzan a crear las preguntas, ¿sí? Ahora, una sugerencia es que este tipo de análisis o este tipo de cuestionarios no sea muy extensa las preguntas, ¿sí? Máximo, máximo, yo creería entre unas 5 o 6 como máximo, de tal manera que la persona encuestada, la que le está ayudando a sacar esta información, ¿sí? No se aburra con tanta pregunta, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros hemos contestado encuestas, ¿sí? De satisfacción, algún tipo de encuestas, y estas encuestas a veces tienden a ser muy extensas. Entonces, hay veces que uno ya por el apuro, por cumplir o algo similar, ¿sí? Le pone todo ok, ¿sí? Y hay veces que no debía poner ok, debía poner no, por ejemplo, y ya se fue. Entonces, justamente la idea es que esta encuesta o estos elementos que usted vaya a trabajar sean lo más directo posible, que no se dilate la información de decir, mira, hacer, obviamente, usted previamente deberá hacer un análisis de las preguntas para ver si se pueden unir las preguntas, de tal manera que sean lo más concretas posibles y que no sean tantas preguntas, sino más bien algo muy significativo que usted diga, ah, es que sabes que con esta pregunta yo saco información de esto, con esta pregunta yo voy a trabajar tal tema, de tal manera que ustedes tengan los mayores elementos para poder trabajar ya con la etapa del análisis, ¿sí? Ya luego tenemos otras alternativas que también tienen su versión gratuita, ¿sí? Por alguna situación que ustedes desean conocer. CyberMonkey tiene su aplicación de forma gratuita, ¿sí? Obviamente sí les da ciertos limitantes, pero es muy buena aplicación justamente para hacer encuestas masivas, ¿sí? También podemos trabajar con Wufoo o TWT Pool, ¿sí? Son herramientas, como les digo, un poquito más llamativas porque hay algunos que les presentan hasta resultados ya cuantitativos para que ustedes puedan tener como base para su análisis, pero sin embargo, sí, no hay ningún problema que ustedes puedan trabajarlo con Google Form, sí, o con alguna encuesta de Facebook o alguna otra herramienta que usted considere. No hay una aplicación estrella, digámosle así, decir, esta tiene que utilizar, sino más bien ya queda a discreción de cada uno de ustedes para decir cuál es la que más se puede adecuar, ¿sí? Ya en el tercer tema de nuestro webinario del día de hoy, vamos a trabajar algo de diseño, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esta etapa?
de diseño. Ya básicamente cuando nosotros adquirimos la mayor información, recuerden que tenemos identificado el contexto, identificado los temarios del curso, ¿sí? Todos esos detalles, ¿sí? Ahora nos vamos a la etapa del diseño. Ya cuando tenemos toda la información del análisis, nosotros tenemos que ya definir los objetivos del curso, ¿sí? Podemos nosotros sugeriblemente trabajar un objetivo general, ¿sí? El objetivo general que lo identificamos en el análisis y desde ahí sacar por cada una de las unidades objetivos específicos, ¿sí? Se sugiere en educación virtual que no sean programas o cursos muy extensos, sino más bien mucho más concretos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sugerimos trabajar unas 12 horas en un curso, en una asignatura, semanalmente como máximo, así como tope, ¿sí? Es decir, más o menos de 1 a 2 horas diarias como tope, como digo, o sea, de tal manera que usted pueda distribuir el tiempo, ¿sí? Tal vez en un mes, por decirlo así. Ya en un curso virtual, ¿sí? Si es muy extenso, si usted pone o propone tal vez unas 6 o 7 unidades, ¿sí? Lo que se sugiere es dividirlos en módulos. Decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a enseñar ofimática básica y ofimática intermedia, por decirle así, como un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, justamente la idea es que usted ya concrete estos objetivos en función a los temas que usted planificó. En cada una de las unidades que usted se vaya a trabajar, ¿sí? Es recomendable en educación virtual, sobre todo, que también los temas sean los más concretos posibles, ¿sí? De tal manera que no haya como una carilla solo de temas de una unidad y el estudiante se asuste y diga, no, pues es que esto no voy a avanzar a seguir, mejor no sigo su curso, profe, ¿sí? Entonces, al contrario, usted tiene que identificar cuáles son los temas mucho más puntuales y agruparlos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a hablar algo de computación y dicen, muy bien, yo necesito que aprendan los primeros pasos o los elementos básicos de Word, ¿sí? No sé, los elementos básicos de Excel y de PowerPoint, por decirle, están 3 temas. Entonces podemos tranquilamente agruparlos y decir, muy bien, vamos a trabajar un solo tema de generalidades de Office, por decirle así. O de igual forma, trabajar con temas mucho más concretos, ¿sí? Si por ejemplo hay algunos docentes que cometemos los errores de decir, bueno, vamos a ver la clasificación de tal situación. Y al momento de trabajarlos, ponemos cada clasificación desglosada así. Diren, como decimos coloquialmente, un chorizo de temas que los estudiantes ven y se asustan directamente. La idea justamente no es esa, sino más bien al contrario, decir, mira, sabes que yo voy a trabajar estos temas, ¿sí? Pero en estos temas yo voy a ver la esencia de cada uno de ellos, ¿sí? No me voy, como saben decir, me voy a ir por las ramas justamente como para trabajar ese tema, sino más bien voy a lo concreto, ¿sí? Ya en esta parte también de diseño, una vez que ya tenemos los objetivos, ya tenemos las temáticas, ¿sí? Debemos ya desarrollar los contenidos, en sí el material que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, justamente este es el detalle que nosotros debemos concretar en este momento. ¿Cuáles son las características de los contenidos netamente en educación virtual? ¿Sí? En primera instancia, como les he dicho en estos 30 minutos que estamos conversando, ¿sí? Es que sea lo más concreto. Es sugerible porque por cada unidad que se vaya a trabajar en una semana, ¿sí? No sobrepasen más de unas 10 páginas, ¿sí? Que sea lo más concreto posible, que si se puede trabajar con infografías, con imágenes y variar un poco el contenido plano de un texto, ¿sí? A una infografía, a una imagen, sería lo mejor. De igual forma, en esta etapa, usted tiene que ya planificar las actividades. Decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a decir que en una semana tienen que leer el contenido y hacer, por decir, unas 2 o 3 actividades semanales, por decirle así. Entonces usted dice, mira, sabes que esto van a hacer en función a esto, van a trabajar con esto y van a enviarme tal situación, ¿sí? Ahora, todas estas actividades tienen que estar en función al contenido y en función al objetivo.
que usted se planificó. Todo tiene que estar enlazado. Cuando usted elabora un curso virtual, desde el tema del curso, tiene que estar relacionado con el objetivo general, con los temas del curso, con los objetivos específicos y con el desarrollo del contenido, ¿sí? De tal manera que todo esté alineado, ¿sí? Que no solo sea decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, voy a dictar un curso y ya, allá. Verán con los estudiantes, aprenden de mi librito o de mi documento PDF, sino más bien trabajar en una forma mucho más interactiva, ¿sí? En esto de la planificación de actividades también hay que tomar en cuenta que las actividades tienen que ser lo más directa, lo más concreta posible, ¿sí? Para que ustedes puedan ya trabajar, ¿sí? En una directriz muy clara. Si, por ejemplo, esto es una sugerencia que siempre me gusta dar. Si usted, por ejemplo, necesita que los estudiantes completen una matriz o completen, no sé, algún documento, alguna base, ¿sí? Necesariamente los pasos para llenar esa matriz o esa base tienen que estar en el contenido, ¿sí? Y qué mejor que si tienen un ejemplo de cómo guiarse para poder hacer tal actividad, ¿sí? Yo, por ejemplo, me gusta siempre dar, valga la redundancia, como ejemplo, cuando nosotros como docentes estamos siguiendo un curso de planificación, ¿sí? Y nos muestran una mega matriz para poder llenar, ¿sí? Pero no sabemos por dónde comenzar. Entonces, justamente eso con los estudiantes no puede pasar. La idea es que digan, mira, sabes que yo tengo un ejemplo y aquí va tal situación, aquí va tal cosa. Ah, aquí ha ido el nombre del estudiante, aquí ha ido el nombre del profe o algo, algo muy práctico, ¿sí? De tal manera que no haya confusión al momento de desarrollar las actividades, sino al contrario, diga, es que este profe sí me está ayudando. De tal manera que tampoco vayamos a frustrar a los estudiantes, porque hay veces que nos pasa eso, ¿sí? Les llenamos de actividades tan complejas, pero de una u otra manera no les sabemos orientar desde el mismo contenido. Pero la idea es justamente, en esta etapa de diseño, usted aterrice todos esos elementos para poder desarrollar ya una actividad mucho más concreta, mucho más directa, ¿sí? Y de igual forma también está el identificar las herramientas, ¿sí? Ya en los siguientes webinarios vamos a hacer algunas prácticas con algunas herramientas que yo les puedo recomendar, ¿sí? Para trabajarla ya directamente con su aula virtual. Pero, sin embargo, en esta etapa de diseño, ¿sí? Es recomendable siempre identificar qué herramientas yo puedo utilizar y qué herramientas son accesibles tanto para usted como docente o como para sus estudiantes, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Eh, Muchos de nosotros debieron haber visto que en este tiempo de la pandemia muchas empresas comenzaron a sacar varias aplicaciones bastante llamativas, pero al momento de que lo engancharon, ¿sí? A ustedes le dan solo 15 días, un mes y se le cierra. Y si no paga, pierde todo el trabajo que ya realizó. Entonces, justamente la idea es identificar qué herramientas son las más accesibles. Yo, en lo personal, sí, sugiero mucho las herramientas que son gratuitas y que no requieren ningún pago y sobre todo tengan una licencia abierta, digámoslo así, que no me vayan a eliminar lo que yo ya hice o alguna herramienta que definitivamente al mes que ya hice todas mis planificaciones, todos mis recursos, me dice pague tanto y puede nuevamente tener acceso. Por ejemplo, si usted dice, sabes que yo quiero trabajar con, no sé, con infografías, una de las herramientas más utilizadas, digámoslo así, es Canva, ¿sí? O Genially. Pero si usted dice, mira, sabes que yo necesito hacer una presentación, lo pueden hacer en Prezi, en Powtoon, no sé, tal vez en el mismo Genially para poder desarrollar, pero son herramientas que son de acceso gratuito, ¿sí? En la cual usted no va a tener que trabajar, digámosle así, en vano y perder todo el trabajo tal vez de un mes, de una semana, ¿sí? Porque no paga alguna suscripción. Entonces, justamente esto es como un tip en esta parte de identificar herramientas, ¿sí? En la cual le permitan también a usted identificar qué es lo que más se adecua a usted y a su estudiante.
¿A qué me refiero al estudiante? Porque hay veces que también nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una súper infografía y la voy a descargar porque esta herramienta me permite eso. Pero el archivo pesa, me estoy inventando, 30, 40 megas, ¿sí? Y el estudiante justamente no tiene mucho acceso a Internet y más se va a demorar en descargarse su archivo, ¿sí? Que en básicamente estudiar su infografía. Y es lo que se sugiere, que justamente todo el trabajo que usted realice lo pueda trabajar en línea, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, en Genially, solo es un ejemplo, ¿no? Si usted solo envía el enlace de una presentación o de una infografía, ¿sí? Y por alguna situación identifica alguna falta ortográfica, por decirle así, dice, ups, en ese momento ingresa su enlace, modifica la falta ortográfica que tenga y automáticamente se actualiza el enlace de sus estudiantes. No tiene que volver a enviar nuevamente, no tiene que tal vez descargarse o hacer algo similar, sino más bien trabajar todo en línea. Lo mismo pasa con Prezi, con el Powtoon, ¿sí? De tal manera que es mucho más factible trabajar en línea con algunas herramientas que el estarse descargando alguna aplicación, ¿sí? Obviamente hay aplicaciones muy buenas para descargarse y poder hacer trabajo de escritorio, pero también va a depender de sus propios contextos. O sea, si por ejemplo, usted quiere trabajar con la herramienta de Excel Learning, por decirle así, que sí también la vamos a topar, ¿sí? En el siguiente webinario, pero sería justamente para que ese recurso usted lo suba a un LMS o un servidor para que lo visualicen, ¿sí? Sin necesidad obligatoriamente de adquirir algún tipo de licencia, ¿sí? Entonces, todo esto de las herramientas va a depender del contexto que usted analizó, ¿sí? De lo que usted conoce de las herramientas, ¿sí? Porque hay veces que los mismos docentes me han dicho, pero es que tú me das unos nombres de unas herramientas que jamás he escuchado y peor utilizado, ¿sí? Tengan la plena seguridad que es muy intuitivas las herramientas que nombré y pueden ser de mucha utilidad justamente para trabajar ya en su campo laboral, ¿sí? Ahora bien, esto no es nuevo, ¿sí? Esto de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Ustedes ya la deben utilizar, ¿sí? Pero sin embargo, lo que me llama la atención a mí y lo que me gusta rescatar en este tipo de presentaciones, ¿sí? Es que ustedes ya tienen, o todos pues tenemos ya una taxonomía de Bloom ya en modo digital, ¿sí? Que usted pueda aplicarlo directamente en su entorno virtual, en educación virtual, ¿sí? En la cual justamente les dejo la pequeña captura, ¿sí? Para que se pueda identificar cuáles son las categorías, cuáles son las habilidades, cuáles son los verbos que usted tiene que utilizar o se sugiere utilizar para poder trabajar. Me dicen a través del chat que no me escuchan. ¿Me confirman, por favor, que me escuchen? Sí se escucha, Cristian. Sí, ya, listo. Gracias. Sí, entonces, justamente. Esta taxonomía nos ayuda mucho para nosotros trabajar o desarrollar los objetivos que nosotros vayamos a trabajar ya en nuestro curso, ¿sí? Como les digo, esta solo es una pequeño ejemplo. Sé que se está también actualizando esta taxonomía y tranquilamente ustedes la pueden aplicar dependiendo de lo que usted desea adquirir, ¿sí? De lo que usted desea alcanzar con sus estudiantes. Listo. Ahora bien, en esta etapa de diseño, lo que nosotros vamos a cumplir o vamos a requerir o vamos a hacer directamente es cómo yo voy a trabajar mi diseño del curso, ¿sí? Justamente aquí vamos a trabajar guiones instruccionales. Estos guiones instruccionales son como los esqueletos que vamos a trabajar en nuestros objetos de aprendizaje, cuáles son las directrices tal vez para una actividad, ¿sí? Estructurar básicamente las actividades, pero es básicamente como las ideas generales que nosotros tenemos para armar ya un curso virtual.
en la cual vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Yo en esta parte del temario, en esta parte del contenido, yo voy a hacer un video, yo voy a hacer un audio, voy a hacer un podcast, o a lo mejor digo, no, ¿sabes qué? Esto conviene más hacerlo con un mini cuestionario, por decirlo así. De tal manera, como digo, sea lo más interactivo posible su participación como docente ya en educación virtual, ¿sí? Luego está también el estructural, el diseño estructural del curso, donde voy de igual forma a hacer el esqueleto básicamente de todo mi curso. Es decir, mira, sabes que en la unidad uno yo voy a tener una presentación de PowerPoint, voy a tener lo que se refiere a una presentación de Genially, una infografía de Canva, también quiero que jueguen con algo con EducaPlay o algo similar. Pero usted ya lo tiene esquematizado y decir, mira, sabes que estos elementos yo necesito para trabajar en esta unidad, ¿sí? Lo ideal es que sea lo más variado posible, ¿sí? Que no solo sea tarea, cuestionario, o foro, tarea, sino más bien que cada uno de los particulares pueda trabajarse. Y qué mejor poner actividades lúdicas, ¿sí? De tal manera que el estudiante mismo diga, no, ¿sabes qué? Aquí me invita a jugar a hacer una sopa de letras, un crucigrama o algo, y con un objetivo de aprendizaje. No solo es el jugar, sino más bien yo voy a elaborar una sopa de letras para que identifique cuáles son los términos más importantes de mi tema, por decirle así, ¿sí? Luego ya está en lo que se refiere a la creación, como les decía, de los objetivos de aprendizaje por cada una de la unidad, y ya está básicamente como organizado ya mi curso, digámosle así, ¿sí? Ahora bien, en esta etapa de diseño, ¿sí? Nosotros tenemos que, en cambio, como también tuvimos preguntas en análisis, también encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. En primera instancia está en qué consiste el recurso. ¿Qué es lo que yo quiero en el recurso? Solo vamos a tener contenido plano, como les digo, vamos a tener tal vez algún video, algún podcast o algo que sea llamativo, ¿sí? También identificar por qué recurso es útil para un aprendizaje. Es básicamente lo que les decía, que tiene que ser el contenido lo más concreto posible, que sea que haya ejemplos de lo que se refiere a las actividades, que hayan los pasos para poder yo cumplir una actividad, ¿sí? Y obviamente cuándo yo debo utilizar este recurso, ¿sí? Que no solo sea por obligación que debe estar en el recurso, sino más bien el trabajar, ¿sí? Con un objetivo. ¿Por qué yo voy a elaborar un recurso? ¿Sí? Sobre todo, esto también se puede hacer en esta etapa, una pequeña evaluación para saber si el recurso es atractivo o no es atractivo, ¿sí? Se puede, por ejemplo, hacer un pequeño bosquejo de algún recurso que usted vaya a realizar y, digámosle así, ponerle en evaluación y decir, mira, ¿sabes qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí? Y a partir de eso, yo poder identificar y decir, no, sabes que los participantes me piden cambiar esto, agregar esto, y los colores no le gustan, o algo similar, algo que le realimente a usted para poder trabajar de mejor manera, ¿sí? Y lo más importante está dónde encuentro información sobre mi recurso, qué contenido yo voy a utilizar, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya en una forma mucho más ampliada en el siguiente webinario, ¿sí? Vamos a hablar de algunos tips justamente para poder utilizar recursos educativos abiertos y que yo lo pueda reutilizar, entre comillas, ya dentro de mi etapa de diseño, ¿sí? Esta etapa de diseño, ¿sí? Según este autor de Solomón, ¿sí? Proponen que al momento de evaluar un recurso digital, cualquiera que sea, ¿sí? Los docentes básicamente se evalúen y autoevalúen lo que están realizando, ¿sí? Básicamente en identificar si se está cumpliendo o no las expectativas de los mismos estudiantes. Y usted a través de esta parte va a poder identificar, ¿sí? Si está cubriendo o no las necesidades del estudiante que se presentó en la etapa de análisis, ¿sí? Ahora bien, en esta etapa de diseño, usted tiene que ya tener organizado o armado su curso.
¿sí? Entre comillas, ¿sí? Es decir, ya bosquejado. En primera instancia, tiene que tener ya el temario, tiene que armar ya la planificación donde esté su diseño curricular, donde esté el diseño estructural de su aula, donde esté el diseño instruccional de su curso, es decir, los guiones, cómo van a estar armadas las actividades, tiene que ya tener el contenido, ¿sí? El contenido ya con las características que les mencioné, ¿sí? Y adicionalmente el desarrollo de las actividades. Y una situación muy importante también es que usted identifique los recursos complementarios de su curso. Ahora bien, los recursos complementarios, como dice su nombre, sí, simplemente le complementan la información o le amplían la información. Un recurso complementario no puede ser obligatorio para el estudiante, sino al contrario, solo que le ayude como refuerzo, ¿sí? Mucho menos que el recurso complementario esté relacionado con alguna actividad, porque también es otro de los errores que cometemos en educación virtual y decimos, muy bien, yo como recurso complementario te pongo un PDF de 1000 páginas. ¿Sí? Y al momento de la actividad me dices, me lees la página 580 a la 1000 y me haces un mapa mental, ¿sí? Es justamente por ahí que ningún recurso complementario tiene que ser relacionado con algún tipo de actividad, sino más bien que solo le amplíe la información, ¿sí? Ahora bien, se preguntarán cómo se hace un guión instruccional, ¿sí? Básicamente, nosotros no tenemos como una plantilla de decir, mira, sabes que esta es la plantilla la más adecuada o lo que más se adecua, ¿sí? Hay muchos docentes que, por ejemplo, utilizan una plantilla de Word para organizar su guión instruccional o también pueden utilizar un PowerPoint, ¿sí? Pero estas dos herramientas no, digámosle así, no son las únicas que les podemos como identificar o decir, sino más bien ustedes pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer mi guión directamente en un Powtoon, ¿sí? O en Canva o en Genially, ¿sí? Que no hay ningún problema, que si usted, por ejemplo, le bosqueja bien y lo va desarrollando ya directamente ya en este tipo de actividades, ya le puede servir a usted tranquilamente como un recurso. Recuerden que un guión instruccional lo que le va a servir a usted es solo para conocer cuál va a ser la estructura de su objeto de aprendizaje, de su recurso, de su actividad, de tal manera que tenga una guía de decir, mira, sabes que en esta parte yo mismo decía que le pongamos un video, pero ¿dónde está el video? Entonces justamente el guión le va a servir para eso, ¿sí? Ya vamos finalizando justamente para contestar las preguntas, sí, nos quedan unos minutitos, ¿sí? En esta etapa también nos decía, sí, justamente que nosotros debemos planificar el tipo de, ya sean las actividades, ¿sí? De tal manera que estas herramientas que les muestro, justamente el Talking o esta, también pueden utilizar, por ejemplo, Google Calendar, ¿sí? O el mismo Trello, como para poder hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? De planificación. Como les digo, estas solo son sugerencias, ¿sí? No hace falta de decir, mira, es que el profe Cristian me dijo que utilice esta. No hay ningún problema, ¿sí? Todo va a depender cómo usted se vaya a organizar, pero todo en esta parte de diseño, ¿sí? Usted debe trabajarla ya para tener bosquejado, digámosle así, su curso en función o con base a la información que adquirió en la etapa de análisis. De tal manera que en esta etapa usted ya tenga como la gran parte de su curso ya armado y luego ya pasamos a la etapa de desarrollo donde ya la implementamos, digámosle así, decir, todas las ideas que yo hice en diseño, yo las voy a trabajar ya en esta etapa de desarrollo. Básicamente para armar mis recursos, para armar mis actividades. Básicamente con algunas características que vamos a ver ya en el siguiente webinario, ¿sí? Vamos a dejar estos 6 minutitos justamente como para las dudas, para las inquietudes, ¿sí? Y o a la vez ya invitar al siguiente webinario. Fer, tal vez tienes alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta aquí directamente en el chat, sí, que se me había escapado. Dice María Gabriela, dice, ¿se puede seleccionar el programa de PowerPoint y depende de la selección, va a la siguiente pregunta para programar una pequeña investigación de mercado? Sí, lo puede realizar. Sí, si usted dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a enviar esta aplicación o este pequeño archivo de PowerPoint, lo voy a realizar, a dictar o a que ejecuten mis estudiantes, lo pueden realizar. Pero básicamente la investigación de mercado, ¿sí? Le va a servir a usted para poder identificar toda la etapa de análisis, ¿sí? Hay que recalcar que hay veces que la investigación de mercado puede sonar muy grande, entre comillas, pero puede ser bastante útil, ¿sí? Y con las herramientas o los pequeños tips que yo les di en lo que se refiere a análisis, lo pueden realizar, ¿sí? Pero es básicamente que ustedes adquieren esta etapa de análisis la mayor información posible, de tal manera que pueda usted identificar, repitiendo, ¿sí? A qué contexto voy a trabajar, qué temas les llama mucho más la atención, ¿sí? Poder evaluar ese tipo de situaciones que es muy importante para que ustedes organicen ya el contenido en la etapa de diseño, ¿sí? Entonces, esta parte de investigación de mercado yo la considero fundamental, ¿sí? Obviamente van a haber instituciones que me van a decirnos que yo tengo mi departamento de marketing, ¿sí? Y lo pueden realizar. No hay ningún problema. Obviamente ya un departamento, un área ya especializada, sí, tal vez utilicen algunas otras herramientas que sean mucho más llamativas o mucho más efectivas. Pero la idea es justamente que ustedes adquieran la mayor información y puedan tener los elementos básicos para trabajar ya lo que se refiere a los cursos, ¿sí? Mónica nos dice, las encuestas deben ser lo más concretas para no permitir que el estudiante o el docente se aburran. Justamente lo que les indicaba. Si nosotros tenemos una encuesta de 30 preguntas, tal vez las 5 primeras los estudiantes o las personas que vayan a llenar las encuestas las completen con conciencia, digámosle así. Pero después, ya solo para completar siguiente, 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 y hasta ahí finalizó. ¿Sí? Listo. Entonces, no sé si Fer tienes alguna pregunta de alguna persona que esté en el Facebook, ¿sí? O podemos dar como finalizado el webinario, el primer webinario de esta semana. Cristian, ¿cómo estás? Aquí estoy. No podía prender la cámara. Ya. Nos pregunta Mónica Araujo, bueno, nos dice, nos hace una petición, si podrías dar un ejemplo, ¿cuál sería taxonomía apropiada al estudiante? Básicamente la que les indiqué. Permítanme, comparto esta, ¿sí? La, la taxonomía básicamente va a depender siempre del docente, ¿sí? No va más orientada al estudiante. Obviamente está en función de los requerimientos, de la necesidad de capacitación, pero va a depender de lo que usted quiere evaluar justamente para comprobar, ¿sí? Si el estudiante está aprendiendo o no. Entonces, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo necesito que los estudiantes apliquen directamente algún tema específico que yo les di en una clase. Entonces, como verbos tenemos el implementar, tal vez en algún caso práctico o en algo de la vida real del estudiante, ¿sí? Experimentar, si es algo de matemáticas, ya tal vez realizar un cálculo muy específico, ¿sí? Como digo, va a depender mucho de lo que se refiere a los propios docentes, ¿sí? Si usted dice, mira, ¿sabes qué? El estudiante necesita aprender, me estoy inventando, ofimática básica, lo que poníamos como ejemplo hace un momentito. Entonces, yo lo que voy a hacerme como objetivo es implemente o ejecute una carta realizada en Word de acuerdo a sus propias palabras, de acuerdo a su propio contexto, o yo le puedo poner las alternativas ya como actividad en las directrices, decir, mira, ¿sabes qué? Necesito que me elabores, me estoy inventando, un oficio para pedir aumento de sueldo, un oficio o para presentar renuncia, o un oficio para alguna situación, que lo pueden directamente relacionar.
una de las sugerencias más importantes es que procuren en la medida de lo posible que todos los objetivos planteados, ¿sí? Directamente sean prácticos. Y qué mejor si esa practicidad se pueda trabajar con algo real, algo que los estudiantes estén viviendo o estén pasando o puedan pasar, de tal manera que el aprendizaje sea lo más significativo posible. ¿Sí? Eso fue. Muchas gracias, Cris, por tu respuesta. Tengo algunas preguntas, pero esta es como para mí. Nos dice si sería posible compartir la presentación y los nombres de las herramientas que se pueden utilizar para utilizar este curso. La presentación la podemos compartir al finalizar los 4 encuentros virtuales. Esta presentación se la envía a cada persona que haya cancelado su certificación académica. Nosotros les enviamos la certificación y también el material de apoyo que utiliza Cristian en cada una de sus capacitaciones. Si se perdieron alguna parte de esta capacitación, pueden encontrarla en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. Aquí está el video, pueden verlo las veces que sean necesarias para que ustedes puedan poner en práctica todo el conocimiento que Cristian nos pudo compartir la noche de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Les esperamos el día miércoles para seguir hablando acerca de este tema tan interesante y para que puedan seguir aprendiendo más de esta maravillosa y grandiosa herramienta para que puedan seguir construyendo sus cursos virtuales. Que tengan todos una excelente noche. Nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde. Nuevamente es nuestro encuentro para que sigamos con este tema tan lindo y maravilloso para que puedan seguirlo aplicando en su vida profesional. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos el día miércoles. Entonces, que tengan todos una muy buena noche. Que pase muy bien. Hasta el miércoles.